Para mí siempre la pintura y el dibujo fue el entrenamiento, porque con el dibujo uno puede borrar lo que quiere en lápiz, ¿no? Y con la pintura puede pintar encima lo que quiere. Con el tapiz no. Entonces yo lo vi claramente. Mi pasión era el tapiz, pero mi camino era a través de la pintura y del dibujo. Bueno, buenas tardes. Estamos en Buenos Aires. Eh, Estamos grabando una entrevista para el archivo de arte textil del CAC. Hoy es 31 de mayo del 2021 y entrevistamos al artista textil Silke. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Qué lindo esta oportunidad. Agradezco mucho. Bueno, para nosotros es un gran orgullo poder entrevistarte. Tenés una trayectoria muy vasta, desarrollada Sí, en distintas líneas. Así que bueno, vamos a ir charlando, algunas preguntas te voy a hacer, pero tenés todo el tiempo para contar lo que quieras que quede guardado y que nosotros sepamos. Para dale, dale. organizarnos, me gustaría empezar por tu infancia, Ujú. las vivencias que has tenido, tu familia. Bueno, ¿qué nos querés contar de eso? Bueno, mi infancia fue un poco atípica. Yo nací en la Segunda Guerra Mundial, huimos, perdimos todo y vivimos después. Mi familia es de Viena, o soy de Viena, y vivimos después en el norte de Alemania como refugiados. Y no había nada, no había juguetes, no había comida, no había abrigo, no había calor, no había nada. Entonces ahí mi madre, que era bastante, no había hombres, o estaban muertos o presos o lisiados. Entonces las mujeres la prendieron para adelante y mi madre, que era muy emprendedora, puso una empresa de moda, de confección. Y así es que mis únicos juguetes eran las telitas debajo de la mesa. Me las recortaba, hacía mis dibujos, no tenía ni crayones, ni lápices, ni había papel, no tenía juguetes, cero. Así que jugué con las telitas, empecé jugando. En el 49 llegamos a la Argentina, sin nada, sin idioma, sin dinero, con o sea, éramos tres hermanos. Yo tenía 6 años, el menor 1 año, mi hermana mayor 8 años. Y bueno, siguió el mismo tema, había que sobrevivir. Entonces mi madre empezó otra vez con una empresa, pequeña empresa primero. Era vienesa, tenía muy buen gusto en aquel entonces. La moda, París y Viena eran los líderes. Entonces ella empezó, ¿se acuerdan de esa época que las mujeres usaban unas blusas hermosas? Bueno, esas las diseñaba mi madre. Y alguien nos tenía que cuidar. Y como tanto mi padre y mi madre estaban totalmente emprendidos en generar alimento y sustancia para sobrevivir, alguien nos tenía que cuidar. Y justamente en nuestro vecino llegó una persona, una señora, igual que nosotros, en las mismas condiciones, profesora de Bellas Artes de Múnich. Entonces vino a nuestra casa y nos crió. Así que se imaginan que viví desde la más pequeña infancia todo lo que es textil y arte. Más adelante ella se independizó, puso su taller, ya mi madre se arregló de otra manera, pero ella me adoptó de hija. Entonces, todas las veces cuando volvía del colegio a la tarde me quedaba en la casa de ella. Y con ella yo empecé a los 6 años con ella. Y prácticamente hasta los 14 años seguí, hicimos todo tipo de técnicas, de todo. En el interín me fui a ver otro profesor que era muy bueno y me hizo toda la escuela del Bellas Artes con las diferentes formas de expresión. En aquel entonces el textil no existía.
Pero yo iba al colegio Waldorf, no sé si los conocen, esos colegios, que ahí ya en segundo grado tejíamos. O sea, nací, me crié en el ambiente de todas estas manualidades, expresiones creativas, artísticas. Y así fue. Y en casa se escuchaba solamente música clásica. Y así es que lo que más conocía era la música clásica, que hasta hoy realmente me apasiona. Y fui creciendo, mis cuadernos en el colegio estaban totalmente dibujados de punta a punta, pero los profesores me dejaban porque les gustaban mis dibujos. Y un poco más grande ya, más o menos a los 13 años, empecé a descubrir mi fascinación por la ópera. Como estábamos muy escasos de medios, íbamos al Paraíso con mis amigos a ver las óperas. Lo que me fascinaba y me sigue fascinando hoy es la magia del escenario, el clima que se arma entre la música y el clima que se va armando entre el público fascinado y el escenario lo que muestra. Es fascinante. Y bueno, en esa misma época yo empecé a hacer mucho deporte y para poderlo hacer, como cuento que no había medios financieros, tenía que ganarme los pesos, yo quería hacer equitación. Entonces con una amiga inventamos hacer títeres. Nos pusimos, como yo había aprendido de todo, hacíamos con papel maché las caritas, cosí los vestiditos, hicimos un teatro portátil y empezamos a hacer entretenimiento de los cumpleaños. Creo que nosotros nos lo inventamos, porque hasta entonces existía, por lo menos de lo que yo había visto, que pedían o cine o un mago. Pero nosotros lo que hicimos, jugamos con los chicos toda la tarde con juegos, hicimos títeres, los padres podían descansar y después nos fuimos. Eso tuvo tal éxito que empezó a sufrir el colegio, porque los padres decían, ¿qué día tienen libre? Ya era lunes, martes, miércoles, jueves, que hacíamos títeres. Nos divertimos, inventamos los cuentos sobre la marcha. Y bueno, y por otro lado, con eso pude financiar mis clases de equitación, hice mucho salto, me gustaba el salto. Y hoy, reviendo esa época, pienso que entrar en una pista para un concurso es algo similar que empezar una obra. Uno se larga, no sabe qué va a pasar en el camino, pero sabe cuál es el fin. Y es esa audacia de largarse a algo, lo que a mí me pasa, lo que yo quiero hacer, conozca las técnicas o no las conozca, yo me largo. Y lo mismo, de la misma manera, es como un paralelo en la vivencia. O sea, eso de largarse a lo que sea. Y así, bueno, después cuando ya era más grande dejé, cuando me casé y tuve hijos, lo dejé. Y bueno, y así fue como no teníamos muchos medios, yo me fui a 5 diferentes colegios de guardapolvo blanco. Cada vez que nos mudamos me cambiaron de colegio porque en Europa era uso. Y entonces yo en la secundaria tenía las tardes libres y ahí me iba ya al centro y aprendí en el centro de la moda francesa para hacer toda la parte textil y diseño. Yo quería seguir el Bellas Artes solo, pero mis padres con lo que habían pasado me dijeron, mejor aprender también una profesión que sea más útil comercialmente por si te toca algo como nosotros, entonces tenés una profesión que te rinde, porque como artista nunca se sabe si se rinde. Bueno, y ahora me anticipo un poco más adelante, cuando tenía realmente que vivir de eso, pude vivir del arte y no del diseño textil. Bueno,
Y así fue que cuando terminé, y ahí, ay, cuando iba al centro, ¿se acuerdan? Era la época del Instituto di Tella, yo siempre iba ahí. Era de la Galería Ruberts, Wildenstein, Van Riel. Yo me iba a esos lugares y fascinada con lo que veía, fascinada. Y yo dije, algún día yo quisiera exponer en Wildenstein. ¿Y saben qué? Algún día fue. Esas cosas son esos pequeños bomboncitos que uno mismo se regala. Te quiero preguntar si tus amigos eran europeos también, como vos. La mayoría sí, porque yo hablaba muy mal castellano, como sigo hablando mal hoy. O sea, en los colegios no hablaba, nadie hablaba alemán, pero en mi vida privada, de alguna manera más de mi idioma, que recién más adelante empecé a mezclar un poco más, porque ya dominaba mejor el idioma. Me costó mucho el idioma, y es lo que más me cuesta en la vida, es el idioma, poderme expresar. Bueno, y cuando terminé mi bachiller, quise estudiar diseño textil, pero acá no existían todavía esas universidades con esas cátedras ni profesiones. Entonces me fui a Viena, donde vivían mis abuelos, y ahí hice todo el estudio terciario. Y bueno, ¿y qué querés que te diga? Ahí otra vez, Viena es la ciudad del teatro, del arte y de la música. Es prácticamente comida diaria, es la cultura. Te cuento que en la universidad, cuando nosotros el lunes volvíamos a tomar las clases, la charla entre los alumnos era, ¿qué teatro viste? ¿Qué exposición fuiste? ¿Mm? Y tuve ahí una cátedra interesantísima que era Historia del Arte, pero dedicado a la moda, en el sentido que fuimos con los profesores o con una profesora específicamente a los diferentes museos. Teníamos que mirar los museos y rescatar de la obra que vimos en escultura, en pintura, de todo lo que hay, de dónde surgió esta moda. O sea, aprendimos a captar el llamado Zeitgeist. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué produce qué moda o qué Zeitgeist? Hoy día me doy cuenta que esto produce mucho alguna película. Hay películas que marcan un nuevo tiempo. Pero está bueno que alguien en algún momento preste atención a eso y te lo haga ver. Está buenísimo. Eso fue en verdad fue la materia que más me gustó. Con respecto al dibujo, siempre lo tuve fácil, porque en las exposiciones de fin de año, mis dibujos siempre fueron los expuestos. O sea, la parte del dibujo me nace. Bueno, en algún momento volví a la Argentina, porque mi familia estaba acá y extrañaba Argentina. Era mi hogar ya. Vine a los 6 años. Tenía novio allá, pero tenía pánico de quedarme en Austria. Nunca lo entendió, pero bueno, después entendí, era nostalgia que tenía. Habían tratado muy bien acá, muy bien. Y yo me sentí muy bien recibida. Y así volví y trabajé en varias empresas, primeramente en la empresa de mi madre, que después se vendió. Y no sé, ustedes no deben conocer, trabajé en Vesubio, fue en aquel entonces la empresa más importante de tejido. Me encantaba ese trabajo, eran húngaros, Eppinger. Yo hacía los diseños de las telas, los diseños de la moda, o sea, tanto telas, colores. Primero elegimos los colores el próximo año porque trabajamos junto con Laverne Castillo, de la empresa de moda de Italia, y se chequeaban entre New York, Italia y nosotros qué colores van a estar de moda el año próximo. Entonces, primero, yo con la paleta de óleo empecé a pintar los colores que me parecían, estaba preparada para ver el futuro, con la clase que había tenido. Me fue muy fácil.
Y, o sea, hacía las telas, los jacquards, aprendí a hacer los jacquards con las máquinas, hice todo eso, la impresión, todo. Y después, y por supuesto, los diseños de moda. Y pasó algo muy simpático, que te lo cuento. La dueña, Margit Eppinger, antes hacía el trabajo que yo tenía que retomar, porque ella ya era grande, una mujer maravillosa, una pintora que estudió pintura con los impresionistas franceses. Para mí fue una gran maestra. Con ella aprendí de color una barbaridad. Siempre tuve mucha feeling con el color, pero con ella aprendí las sutilezas, las variaciones, cuando los colores se conectan y hablan y empieza un ritmo, empiezan a vibrar. A veces trabajaba mediodía y a la tarde ella iba conmigo a las exposiciones y me explicaba. Aprendí muchísimo con ella. Y bueno, y después cuando me casé y tuve hijos, ellos no querían que siga media en mi casa, porque yo ya no quería trabajar full time. Me fui a la empresa Ola, que también tuve todo el sector de moda a mi cargo. Era muy joven. Yo tenía 23, 24 años. Y después cuando me casé, todavía trabajé para otras empresas, hice los diseños y empezó algo murmurar dentro de mí. Como que seguir haciendo lo que ya está de moda es interesante porque uno con ese límite de que tiene que ser chic, tiene que ser bueno y fácil de producir, son límites muy claros. Pero con ese límite uno saca realmente ideas que si no, no sacaría. O sea, está muy bueno. Pero yo quería hacer, en verdad que sentí que quería hacer otra cosa. Hubiese querido hacer mi propio camino, pero en aquel entonces como mujer era imposible hacer esto. Y empecé a retomar mucho mi pintura. Empecé, todo el tiempo pintaba. Con Margit Eppinger, ella me corregía mis pinturas. O sea, siempre, y retomé muchísimo la pintura y lo hice textil. Empecé con el batik. Me fascinó la técnica del batik y un poco fue, digamos, fue el paso de lo textil moda al arte, pero dentro de lo textil, como que fue el eslabón intermedio. Me era facilísimo, o sea, me fue y los vendí como pan caliente, o sea, me fue financieramente muy bien, pero me aburrí también. Digo, esto es tan vendible, no es lo que, en verdad no es lo que busco. Y recuerdo que yo soñaba con tener mechones gruesos, como tejer, hacer cosas más, con más volumen. Y en un momento, en aquel entonces yo fui también alumna de Antoinette Galland en texturas de telar, y Antoinette nos invita a una muestra de diapositivas de unos artistas polacos, yugoslavos, o sea, de esa zona, que era la vanguardia total. Bueno, ¿qué te cuento? Ahí me flasheé. Nunca me voy a olvidar, una obra de Jagoda Buick que me revolucionó. Yo dije, esto es lo que yo busco. No existía antes, yo no lo podía ver, no existía, pero yo sabía que era eso. Y ahí cambió totalmente mi foco. Y casualidad, cuando uno busca, las oportunidades aparecen. Y apareció una persona en mi vida que trabajaba con mechones de seda Gutermann, porque se hacen con mechones de seda. Y para mí hay un antes y un después. Ahí supe que era eso lo que en el interior estaba buscando y todavía no sabía lo que era lo que estaba buscando. Mis imágenes
en el batik eran imágenes de pintura externa, mucho paisaje, a veces de situaciones de casos o situaciones cotidianas, pero mucho paisaje. Y ahí dije, no, no es esto lo que necesito. Esto ahora ya lo hice, sé que me sale fácil y sigo pintando y me sigue fascinando la pintura, pararme en medio del paisaje y pintar, me sigue fascinando. Pero lo tomo como una escuela, como un entrenamiento de pincelada y de color. Porque con el dibujo uno puede borrar lo que quiere en lápiz, ¿no? Y con la pintura puede pintar encima lo que quiere. Con el tapiz, no. Entonces, yo lo vi claramente. Mi pasión era el tapiz, pero mi camino era a través de la pintura y del dibujo. Y bueno, y ahí empecé a trabajar de otra manera. Empezó mi serie Exterioridad, Interioridad, y ahí empecé también, empezaron otras cosas. Te voy a hacer un paréntesis. En todo este camino, el tema de la lectura. Mi pregunta era, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Empecé a leer, primeramente busqué en la antropología, en todo lo que los antropólogos habían descubierto del hombre, de dónde viene. Cuando no encontré nada interesante que realmente me fascinaba, empecé a leer los libros de las religiones, de las diferentes religiones. Seguí investigando, empecé a leer mitos y empecé a leer cada vez más temas más espirituales, de otros conocimientos, ya sea de África o de Asia o de Latinoamérica. O sea, busqué. Y en ese tiempo me agarró un libro, que es otro de esos libros que me sacudió, que era del Club de Roma, escrito sobre el tema ecológico en nuestro mundo, sobre el futuro tan incierto desde el punto de vista ecológico si seguimos de la misma manera. Te digo, esto fue en el año 1976 fue. Me revolucionó. Entonces empecé a hacer la serie de los mundos. Hice 4 obras sobre los mundos. Uno grandote, que fue mi primera obra grande, que tenía 1,40 por 1,40, que después se expuso en Austria, quedó en una iglesia en Linz, en Austria. Después hice otro, Macrocosmos, Microcosmos. El primero se llamaba ¿El hombre para el mundo o el mundo para el hombre? Esa era mi pregunta. Entonces hice eso. El segundo era Macrocosmos, Microcosmos. Cómo los dos se necesitan el uno al otro, están íntimamente ligados. Con ese me valió el premio, el único premio a extranjeros del Salón Nacional, aquí del Palais de Glace. Después hice otro que se llama Vivencias de dos mundos. Yo empecé a no saber quién soy. Soy europea, soy austríaca, soy argentina. ¿De dónde soy? Crecí en mi idioma, tengo de Alemania del Norte, o sea, soy austríaca y no hablo el vienés. Vivo en Argentina y hablo mal el castellano. En otras palabras, no existo. Y realmente me planteé, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto, Silke? ¿Quién soy? ¿Dónde me ubico? ¿A dónde pertenezco? Y te cuento que con la obra Vivencia de dos mundos me encontré. Y ese es un tema que me siguió. A medida que fui haciendo obras, yo me fui descubriendo a través de las obras. Vivencias de dos mundos es una obra que arriba tiene todo muy americano, con un sintético cóndor, y abajo toda la parte de engranajes, maquinarias, producción, etc. Y de repente, y en los dos eran, o sea, una mitad y otra mitad. Y esa parte era un entretejido. Digo, y esto soy yo. Y por fin supe, soy ciudadana del mundo.
no tengo que ser de un país. ¿Para qué hoy día hay que ser de un país? Después hice otra obra más que me la compró Salas Nacionales, una obra muy grande. Bueno, retomo un poco con lo anterior de exterioridad, interioridad. En esa época ya estaba casada, con hijos chiquitos, con todo el vaivén que es entre matrimonio y criar hijos. Y cada vez para mí era más importante de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Eso empezó a ser absolutamente mi leitmotiv. Y hay una amiga mía, artista textil, Beatriz Pongliani, me aconsejó leer un libro de Rainer Maria Rilke, Cartas a un joven poeta. Es otro de esos libros que realmente a mí me revolucionó. Son un montón de cartas que un futuro poeta le escribe a Rilke para saber si realmente es digno de ser poeta. Y él le contesta las cartas. Y a mí fueron todas las contestaciones que yo necesitaba en este tiempo. Tenía que afirmarme. Por ejemplo, te cuento una. Una dice, cuando uno está re mal, todo va mal, todo está podrido, ¿cómo puedo crear? Y Rilke, te digo en mis palabras, ¿no? Rilke dice, justamente en esta tierra tan podrida, en este humus, húmedo, oscuro, revolcate, disfrútalo, porque de esto surge lo mejor. O sea, muy lindo el consejo. O sea, usarlo para salir para adelante. Y así como otros. Hice después una serie sobre las cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Bueno, pero te cuento la anterior, exterioridad, interioridad. En esa época yo empecé a conocerme. Viste que necesitamos tiempo hasta empezar a indagar quién soy yo de adentro. Y empecé a darme cuenta que cada obra que estaba haciendo era más bien una expresión de heráldicas, toda la serie. Cada obra, cuando la estaba haciendo, descubrí que lo que estaba haciendo es lo que me estaba pasando. ¡Wow! Dije, ¡qué bárbaro! Ya no tengo que mirar afuera a buscar el paisaje. Puedo buscar adentro. ¡Qué descubrimiento! Y así seguí. Y cada vez lo pulí más. Primero era una sorpresa lo que me salía. Y a partir de ahí, tomé conciencia de lo que me pasa. Y te cuento, yo veo todo en color, cada palabra, cada gesto, cada situación. Yo veo todo en color y forma. Para mí cada número, cada palabra tiene color y forma. Entonces presté atención y empecé a ver que todo lo que me pasa, yo lo veo plásticamente. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo voy a un concierto y veo una película, porque veo todo. Y ahí dije, esto es mi camino. En ese tiempo yo ya empecé a enseñar, tuve alumnos, me encantó enseñar y me encantó guiarlos a ese camino, no buscar afuera, sino buscar adentro. Era mi gran descubrimiento en ese momento. Y yo lo quería compartir. Tuvimos unos grupos maravillosos. Al final empezamos a exponer juntos, armé exposiciones. Una vez, me acuerdo, armé una exposición con mis diferentes grupos de clase, porque en interín me separé, tuve que sobrevivir, y sobreviví gracias a las clases, que me fascinaba dar. Y me acuerdo que una vez quise hacer la exposición de todos mis alumnos, y me fui al Museo Pueyrredón. Entonces me dieron el museo,
que tiene un lindo patio de los naranjos, no sé si lo conocen. Atrás hay un enorme parque con los árboles viejísimos. Después viene otro edificio. En ese pequeño edificio, era más pequeño, colgamos las obras. Pero la idea, hacerlo a lo grande. Y fue maravilloso. Una de mis alumnas tenía una prima que tenía un grupo de ballet en el Teatro San Martín y los trajo y dijimos, bueno, vamos a pedir al público que vaya al patio de los naranjos, todo alrededor parado, y el público, en vez de que las escenas cambian, el público cambia de lugar. Entonces empezaron a bailar. Y cuando salen por la puerta al jardín, entonces yo tenía el micrófono, entonces dije, bueno, el público ahora busca su lugar afuera en el parque. Y de ahí los bailarines bailaban y entraban de a uno con colores al edificio que tenía la muestra. Y así lo fuimos llevando a toda la gente para que al final todos estaban en la muestra. Había más de 1000 personas. Fue mágico. Y ese teamwork que teníamos, eso era lo lindo, porque emprendimos juntas, aprendimos juntas. Y ahí hago un paréntesis. Lo de la enseñanza a mí me abrió un abanico de posibilidades, porque quieras o no, uno tiene hecho como un sistema. A mí en esa época me pasaba que tenía como un sistema creativo que me salían más bien las imágenes heráldicas, como te dije, como escudos. Pero cuando un alumno te pone su idea y le tenés que dar una mano para que en color, composición, en valores esté bien, hay que salirse de la suya, hay que meterse 100% en la otra. Y eso a mí me abrió la puerta a las 1001 noches, como quien lo puede denominar, que dije, wow, todo lo que se puede hacer. Qué impresionante, me encantó enseñar. Bueno, y así hicimos muchas cosas juntas y de ahí justamente seguí con la serie Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Cada vez mi trabajo era más profundo y ahí ya empezó otra etapa mía, ya más clara. Siempre estuvo latente, pero ahora vino más clara. Que yo estoy viviendo una situación, si bien la vi en color y forma, pero hago contacto con el universo, hago canal, y de ahí me viene la imagen. Y hay algo muy curioso, no la puedo tocar, no la puedo cambiar, tiene que ser tal cual. Y me agarra una euforia y un entusiasmo que trabajo y no puedo parar, no puedo parar. Por otro lado, con mi profesionalismo, yo puedo armar una imagen, pulirla, mejorarla, hasta que pienso está bien. Y la hago con ganas, pero no es el mismo entusiasmo. Está para mí clarísimo cuando la armo yo o cuando me viene el universo. Y eso de poder canalizar es algo que empecé a pulir y aclarar cada vez más. Todos podemos. Nosotros nacimos seres humanos que caminamos erguidos porque nacimos como pararrayo a hacer contacto entre cielo y tierra. Eso es nuestra maravilla y ese es nuestro drama. Y usar esta oportunidad o este don con el que nacemos es mágico, porque de repente ahí sí no entra lo que hago, no entra más para nada en lo que yo me invento, sino lo que el universo me trae. Y es más, te cuento, es más, es tan ajeno a mí a veces, pero tan fuerte el pedido de que yo lo haga, de que yo creo que es
en el universo las imágenes están y quieren ser paridas y buscan quién está en canal, cómo bajarlas y hacerlas. O sea, mi único trabajo es hacerles visible a los demás para que puedan ver lo mismo que yo lo veo. Hoy día me doy cuenta cuando estoy embarazada con una idea que no tengo ni noción cómo sale, pero percibo que estoy gestando. Me abre el universo que acepto lo que venga, no rechazo nada, tomo lo que viene. Y con esa apertura y con esa libertad y con esa aceptación, en algún momento me viene la imagen. Bueno, y así seguí trabajando. Después me casé por segunda vez y ahí dejé de dar estos talleres en mi casa que ya eran invasivos porque usé toda la casa. Y ahí dejé de dar esos talleres continuos porque también me tocó una época de mucho viaje. Empecé a dar cortos talleres de creatividad nomás. Y eso es lo que yo un poco me propuse en transmitir, porque todos somos seres del universo, todos estamos entre cielo y tierra. Hay un dicho muy lindo que una vez me lo puso un crítico. El artista trabaja a medio camino entre el hombre y el universo. ¿No es lindísimo? Bueno, yo me sentí muy hablada porque yo vuelo para esos lugares. Estas obras que estuviste contando, ¿las hacías en tapiz? Sí, esta serie era todo tapiz. Empecé a mezclar el batik con tejido, con costura, o sea, técnicas que empecé a mezclar. También vino esa parte a mí de esta persona que hacía sedas en Brasil y era coleccionista de arte y le gustaban mis pinturas. Él siempre se llevaba un cuadro mío y me traía una valija de sedas, de mechones de sedas. O sea, nunca tuve que salir a comprar. Todo fue por canje. Una maravilla. Y así empezó a teñir, tuve acceso, mi hermano es químico y me hizo la conexión con las empresas químicas de los colorantes y busqué colores firmes. O sea, hice todos los ensayos hasta encontrar colores firmes que no se destiñen con el sol, o sea, el llamado indantren. Te cuento. Los colores se miden del 1 al 8. 8 es lo máximo que existe. Yo conseguí 5 colores con 7. O sea, tengo tapices de hace años que no se han desteñido. Y yo creo que es un aspecto muy importante. Recién cuando tenía la tecnología asegurada de que la calidad sea buena, empecé a alargarme en serio, porque había hecho antes una serie de batiks que los había mandado a New York a una exposición y 2 o 3 me quedaron en casa, los colgué y se iba el color. Era el número 1 y 2 eran los colores Sennelier, los franceses, maravillosos, pero pésimos en calidad. Bueno, y ahí me puse las pilas a buscar primero. Bueno, sí, los que yo te cuento, estas series, era todo tapiz. Yo a la par seguía dibujando y pintando, porque o sea, no hago una cosa así, la otra no. Sí, no, seguía con todo, especialmente en los viajes. Yo hacía como bitácoras en los viajes. Tenía un bloque y acuarelas y pintaba y dibujaba. Es tanto que a veces cuando viajé mucho sola también y generalmente tenía pocos pesos en el bolsillo y iba a un restaurante y bueno, comía muy bien y pintaba, me sale muy fácil el retrato, ¿no? Entonces hacía, y me divierte mucho las personas, entonces hacía retrato y se lo regalaba de quién era y cuando me fui la comida estaba paga. Sí. ¿Por qué viajaste tanto, Silke, en esa época? Porque tenía la necesidad de conocer el mundo, especialmente
lo autóctono. En ese tiempo yo viajé mucho a la cordillera, a Perú, a Bolivia, a Brasil, al norte de Brasil. Me pasó, te voy a contar una anécdota muy simpática de Brasil. Estaba en Bahía, sola, en Salvador de Bahía, y quería ver la capoeira. Y me decían, no, no podéis a la capoeira, eso es muy agresivo, no podés ir. Pero como yo no tengo miedo, me fui y me senté y dibujé. ¿Quieres creer que los de la capoeira pararon? Vos dibujás, vení adelante. Me hicieron el lugar adelante. Obviamente que después les regalé unos dibujos y me fui a comer con ellos. O sea, la pintura y el dibujo es un cheque al portador amable. Fui muchos años con una amiga, una vez por semana salimos a pintar y muchos fuimos aquí alrededor de Buenos Aires a las villas, porque son muy pictóricas. Y era ya, o sea, llevamos por supuesto crayones y papel para los chicos, para que se sentaran alrededor nuestro a pintar. Y en algunos ya llegamos y decían, bueno, ponemos los chorizos para ustedes también. Cuando uno va con la máquina de foto, es como que le quita algo. Cuando vas a dibujar, es que les das valor. Son dignos de ser dibujados o pintados. La cosa cambia totalmente. Tengo las anécdotas más simpáticas de esta experiencia. Bueno, y después también hice muchos viajes con mi segundo marido, y lo mismo, yo me llevaba siempre mis acuarelas, mi dibujo, era como una constante. Aparte, es un entrenamiento. Si dejas de dibujar, es lo mismo que cuando dejas un deporte, se te atrofia enseguida. ¿Cuándo empezás a dedicarte nada más que a trabajar en seda? No, yo no trabajo solamente en seda, yo trabajo mayormente en seda. Empecé con el batik porque era sobre seda, porque sale mucho mejor el color. Y después hice algo en algodón y en lino. Pero, por ejemplo, la lana no me atrae para nada. Hice otras cosas también. Una vez hice una bicicleta vieja, o sea, con hierros y sogas de algodón, que lo presenté en el Museo de Arte Moderno. O sea, hago a veces otras cosas, pero dentro del tapiz es donde más trabajo con seda. Porque, y te voy a decir qué es lo que me atrae de la seda. Te conté que yo veo todo en imágenes. La imagen que yo veo es imagen luz, luz transparente. Sabes que los colores, hay dos formas de ver colores. Una es el color luz y el otro es el color materia. El color materia sabemos, un amarillo con un azul hace un verde. En el color luz, un amarillo con un verde anula. No hace un verde. O sea, el color luz tiene otras reglas de reacción. Y yo veo todo en color luz. La seda es con la que de alguna manera logro acercarme más a la imagen que yo veo por la luminosidad que tiene. Nunca puedo realizar lo que veo, pero cuando empiezo a ver, mi mayor maestro fue el ver, porque cuando me viene una imagen que yo no sé técnicamente cómo se hace, yo me la atraigo totalmente cerca, la doy vuelta y me fijo cómo está hecha. Y de ahí me copio la técnica. Para mí el ver fue mi máximo maestro de aprendizaje. ¿Y de dónde obtenés la seda ahora? En su momento fue con esta persona que te la traía de Brasil. Muy buena pregunta, sí. Bueno, esta persona de Brasil me llevó también. En Brasil hay un criadero de seda, de gusanos de seda, en Ribabem, que es una colonia japonesa. Y ahí hacen la seda y también la hilan y después la venden a los negocios. Bueno, cuando
Te contesto primero esto, porque después lo de Rivabén tiene otra historia simpática. Por supuesto que fui, por supuesto que fui. Y no había muy pocas sedas acá en la Argentina. Había algo, todavía una familia Maluf hacía sedas en La Rioja. De ahí me conecté y le compré lo poco que había, porque yo compro solamente blanco, porque yo lo tiño. Entonces había de estampados, pero ya blanco, poco y nada. Y después una vez, esas vueltas de la vida, mira, yo necesitaba muchos metros de seda, quería hacer una ópera textil, muchos, y quería vestir a 30 ángeles de seda, de túnicas de seda, y necesitaba como 150 metros. ¿Dónde lo conseguía? Y fíjate las vueltas de la vida. La hermana de una amiga mía, que vive en Múnich, representaba una feria internacional en Tokio. Entonces, como ella fue como empresaria, tenía muchas valijas, mi amiga le pidió a su hermana que me compraba en Japón los 150 metros de seda, llenase una valija y la llevó a Múnich. Y de ahí, unos amigos míos vinieron a Buenos Aires, también de negocios, con la valija vacía, y entonces le dije, hacemos favor, trae los 150 metros, y me los trajo, y así venía. O sea, todos me han ayudado. Hay personas que me han regalado telas antiguas de seda con bordados, me decían, ay, mira, te los doy a vos porque contigo siguen viviendo. Siempre me han ayudado, siempre. Yo por eso confirmo, cuando sabes claro lo que quieres y lo pides al universo, el entorno se ordena para que sea posible. ¿Cuál era la experiencia que nos ibas a contar de esa colonia de Brasil? Ah, sí, eso fue muy divertido. Claro, yo antes de eso me había elegido la Secretaría de Cultura para acompañar las obras premiadas del Salón Nacional a los museos de las provincias. Y yo me fui a las provincias a llevar esto. Y quería llevar más. Entonces me llevé audiovisuales con diapositivos chiquititos, mucho, para explicarles a todos lo que es el arte textil hoy, qué es el CAT, cómo hay que empezar, cómo hay que ver, cómo hay que avanzar en eso, cuál es el futuro, qué es lo que se puede hacer. O sea, hice de todo. Vino mucha gente, hablé mucho, di muchas charlas y muchos audiovisuales. La gente no se quería ir, querían saber más y más. Son ávidos, están necesitados de información. Y yo digo, eso de los diapositivos no me gusta. Yo quiero hacer esos audiovisuales en aquel entonces, de superposición de imágenes. Y en eso voy al Centro Cultural Recoleta y estaba justamente el equipo que antes estaba trabajando en Editela, que era Enrique Jorgensen, Francisco Kröpfel, y todo ese grupo estaba trabajando en esta tecnología. Digo, wow, esto es lo que yo quiero. Y nada es casual. En eso, Citibank me pide que dé un taller de creatividad para su gente VIP. Y bueno, con todo gusto, les di un taller de creatividad y ellos después hacen como una valoración de los diferentes alumnos, cuál taller gustó más. Resulta de todos los talleres, el que máximo puntaje tuvo era el mío. Y justamente Citibank era sponsor del Centro Cultural Recoleta. Entonces me dijeron, ¿qué querés? Digo, yo quiero que me recomienden en el Centro Cultural para trabajar con ese equipo, mis audiovisuales. Y salió. Así que, bueno, ¿no? Fue así. Entonces, yo quería hacer un audiovisual sobre la historia del tapiz, que siempre me costaba tanto contarle a toda la gente en el interior. O sea,
desde lo incaico, desde lo mexicano, desde lo africano, desde lo hindú, desde lo europeo, cómo fue evolucionando. Y lo hice, se llama Historia, el audiovisual, todavía lo tengo. Y después quería hacer uno sobre, desde el gusano de seda, todo el proceso de la seda hasta la obra en un museo. Bueno, a mi lugar me han llamado. Llego a Brasil, a ese lugar. Claro, estaba lleno de huevitos y de gusanos de seda, miles. Saqué fotos ya, diapositivos, para armar mi audiovisual y me llené un sombrero con gusanos, porque no estaba permitido en ningún lugar llevar animales de un país a otro. Cuando llego a São Paulo, Ribabén tiene más o menos 200 kilómetros de São Paulo. Cuando llego a São Paulo, estoy en el hotel y dejo mi sombrero en mi habitación, salgo algo y cuando vuelvo a la habitación los gusanos estaban caminando en el pasillo. Así que lo volví a poner en el sombrero y el día próximo volé a Argentina. Entonces había juntado hojas de mora porque tienen que comer mucho. ¿Y cómo voy al avión? Porque ¿cómo voy a llevar? Entonces me puse los gusanos con los papeles como sombrero. Y así, en aquel entonces todavía no se controlaba como hoy. Bueno, me fui con el sombrero puesto al avión y claro, apenas estaba en el asiento, me saco el sombrero y tenía los gusanitos y empezaron a caminar por los asientos por todos lados. No me dijeron nada, no sé, porque Dios es grande. Y bueno, y llegué con esto a Buenos Aires y hice mi primera crianza propia. Quería experimentarlo porque a la vuelta de la casa donde yo vivía en aquel entonces había árboles de mora. Entonces sí, podía juntarlos, las hojas todos los días, hay que darles hojas frescas, muy abundantes, porque comen mucho, mucho, mucho. Son desde el huevito chiquitito así hasta el grosor de un dedo, hasta prácticamente un dedo índice son, así de gordos y de grandes. Y saqué mis fotos y armé mi audiovisual que se llama Creación. Y lo mostré muchísimo. Ahora lo pasé a video y la última vez que lo mostré fue en la Facultad de Diseño, cuando tuvimos la muestra en la UBA. Ahí en la sala de proyecciones. Ahí es la última vez que lo mostré. O sea, sigue vigente y sigue presente. Quería preguntarte sobre los libros que escribiste. Bueno, el primer libro que hice, que fue en el 86, salió Arte Textil Argentino Hoy. Como no había ningún libro del arte textil, después se hicieron muchos libros de arte, pero en ese tiempo había poco y nada de libros de arte. Entonces dije, tiene que haber un libro que nos reúna a todos. Como yo no sé escribir, le pedí a Rosa Facaro para que haga el texto y me junté con una librería que hacían libros, Beutelsbacher. Y bueno, y armé un libro que después también se hizo, y la verdad que salió lindísimo. Sacó el mejor libro de América Latina y el mejor libro de Argentina. O sea, re lindo salió. Y después hice otro libro, pero ya más adelante, cuando hice Los Arcanos. Y sobre este libro te voy a contar más adelante, porque en el interín viene mi época de los 4 elementos, que es una época muy fuerte y muy linda. Ahí empecé con la escritura para que luego se desenlace lo próximo. Pasaron muchas cosas. Trajimos una persona de Alemania que hacía, en aquel entonces, yo te hablo del año 88, 89, hacía Reiki, hacía flores de Bach, hacia regresiones a vidas pasadas, numerología, piedras, o sea, todas estas mancias que ahora los conoce todo el mundo, en aquel entonces nadie lo hacía. Entonces,
en la casa de mi amiga vivía, en mi taller daba las clases y otra amiga hacía la organización. Entre las tres armamos esta estadía de esta persona para que nos enseñara todo. Bueno, y ahí para mí pasó algo muy importante, muy importante. Cuando me hizo un anticipo a mi regresión, me dice, yo tengo que ver cómo te podés salir del cuerpo, qué facilidad tenés que salir del cuerpo. Para eso yo te voy a hacer un viaje por los 4 elementos. Y me hizo un viaje, por supuesto todo imaginativo. Yo estaba acostado en una mesa, envuelta en frazadas, porque uno baja mucho del calor, y yo me salí bárbaro. Bueno, la experiencia que tuve, yo soy muy aire y muy fuego. Tengo un stellium muy grande en aire y un stellium muy grande en fuego. Yo te aseguro, cuando ella me hizo vivenciar que yo era aire, no sabéis lo que me pasó. Yo me sentía sin límites, sin cuerpo, dando vuelta por el planeta, con una libertad, con una alegría, con una fascinación de la extensión que tenía, que no quería ni volver. Cuando después me hizo volver, por supuesto, cuando me hizo sentir que yo era fuego, yo te aseguro, yo sentía como me ardían los pies, como a mí las llamas me sobrepasaban, la energía, todo, sentí todo. Lo mismo con la tierra no tan fuerte y con el agua no tan fuerte, pero lo mismo. Terminé esto y dije, esto es. Cuando uno es lo que va a expresar, no tiene falsedad. Es tan claro, está tan preparado para mostrarlo, y te aseguro que las obras me caían así uno tras otro, o sea, las imágenes de lo que iba a hacer, ya tenía esa conexión con el universo, yo la había sentido, yo me sentí cada elemento, y al hacer no había dudas, todo salió tal cual. Y ese es otro de los temas que yo hoy enseño, que para hacer algo plásticamente tenés que serlo. Fíjate que un pianista es su música. Un actor es su personaje. Y un pintor es lo que pinta. Entonces es verdadero. Entonces habla por sí solo. Entonces uno no le tiene que poner esfuerzo. Sale como, quien dice, como escupido de músico, porque ya sabe cómo tiene que ser. Bueno, esa muestra fue muy grande, era más de 40 obras. La mostré primero acá, en el Centro Cultural Recoleta, todavía no eran tantas obras, y después se fue por los diferentes museos de Europa, los museos nacionales. Fui la primera que tuve una muestra individual en el Museo Nacional de Arte Textil de Alemania. Llené el museo de punta a punta. Estuve con esa muestra en Rusia, en el Museo Nacional de Arte Oriental, en Finlandia, en la casa que pertenece al Taideliot Museum, en Elimäki, Moisón Cartano. Estuve por muchos lugares, o sea, llené museos con eso. Y ahí escribí textos. Ahí empecé a escribir textos. El catálogo era cada elemento, y cada elemento tiene un texto. Y el armado eran siempre 4 salas, cada sala con un elemento, música de ese elemento, que me lo hizo Julio Viera del Centro Cultural Recoleta, me compuso 4 músicas que en conjunto sonaban juntos, fragancias de los elementos y textos. Y en las paredes puse los textos escritos, en aquel entonces todavía computadora no, sino todo a marcador, con buena letra.
Y ahí empecé a entender cómo funciona el tema de los sponsors, porque ya empecé a necesitar con mis viajes sponsors. Y entonces a cada elemento pensé un sponsor del elemento. Y el sponsor no solamente me tenía que sponsorear y dar su imagen, sino la tenía que adaptar a mi catálogo. Por ejemplo, en agua elegí Vela Shampoo y le pedí que me hagan una imagen que funcione bien con mi catálogo, porque lo que ellos tenían no me gustaba. Lo mismo en aerolíneas me hizo para aire y también les pedí que me hagan una imagen que funciona bien con mi catálogo. Y cada uno me hizo la imagen para que funcione y puso su nombre sponsoreando ese elemento. Y en la exposición, en cada cartel, abajo puse financiado por tal y tal empresa. Y eso fue un aprendizaje nuevo que tuve. Y lo cuento para que otros aprendan, porque los pasos que uno hice quizás a otros les sirven. Entonces empecé a sacar muchas fotos cuando la gente estaba delante de los carteles y a cada empresa le mandé la foto de todo lo que pasó en esa muestra. Y en una empresa me dijeron, bueno, quiero aclararte algo. Con lo poco que nos pediste, porque no era grosera, pedí la plata que realmente necesitaba, con lo poco que nos pediste, fue el resultado máximo que tuvimos de todos nuestros sponsoreos. O sea, cuando quieras, siempre estamos a disposición. Y ahí aprendí eso, que eso también es una parte importante de los artistas. No hay que estar pidiendo sponsorío, sino ofreciendo algo que sea coherente con lo que uno va a presentar. Y entender que el sponsor necesita lucirse con lo que te da. Porque si no se luce, no te va a dar nunca más, va a buscar a otros. Entonces hay que buscar esa manera. Y la verdad que me fue muy bien así. Después siempre tuve sponsorío donde necesitaba. Lo cuento porque a los jóvenes les va a interesar. De los viajes que realizaste, ¿cuáles fueron las experiencias más fuertes que tuviste? Uy, varias. Bueno, antes de esa muestra de los 4 elementos, habíamos armado un grupo que se llamaba Buenos Aires 3, que era Beatriz Pongliani, Jutta Waloszek y yo. Hicimos 2 o 3 giras por Europa, a varios lugares. Y una, por ejemplo, era Portugal, la Fundación Calouste Gulbenkian, que es el lugar más maravilloso que he visto en museos. Está en la plaza principal, medio subterráneo, medio arriba, sala de conciertos, sala de danza, museo, arte. Entramos ahí y nos dieron un lugar, llevamos mucha obra todos, en total teníamos como 60 obras, o sea, muestra grande. Nos dieron una sala más o menos de 50 por 50 metros, o sea, un cuarto de manzana. Y nos dijeron, y ahora, ¿dónde quieren las paredes? Acá tienen el plano, dibujen las paredes. Nunca me había pasado algo así. Entonces, al vuelo nos pusimos, estaba Jutta y yo, Beatriz no viajó en ese viaje. Entonces dibujamos, bueno, yo lo quiero poner así, en ochava, y esta arma un rincón, y lo entregamos. El día próximo estaba todo puesto. Y pasó una cosa muy loca. Evidentemente, nuestros trabajos tenían mucho color. Nosotros estábamos, este espacio grande que te cuento estaba abajo, bajaban unas escaleras muy grandes al subsuelo de esa plaza enorme. Y arriba justo estaba la muestra de Sousa. Sousa es el Picasso de Portugal. Y vinieron ómnibuses y ómnibuses, todo Portugal pasó, llevaron todos los colegios, todas las personas pasaron por la muestra de Sousa. Claro, entraron, vieron el color nuestro y todos fueron nuestra muestra.
Era una invasión de gente y tuvimos unas críticas impresionantes. A veces hay ángeles en el cielo que te dan una manito. Después te cuento otra. Cuando hice estas giras, claro, ya Fundación Gulbenkian era privada, una fundación, pero los otros eran museos nacionales. Los museos nacionales, en todo el mundo hay burocracia, en todos lados. Conocí las diferentes burocracias de los diferentes países. Por ejemplo, te cuento, cuando llegamos cuando llegué, fui sola, fue individual. Cuando llegué al Museo Nacional de Alemania, había un tema. El director me había invitado oficialmente con carta de invitación y la vicedirectora, estaban los dos totalmente peleados. Y el director justo estaba enfermo y no estaba. Entonces me recibió la vicedirectora. Bueno, cuando no me recibió muy bien, porque yo era del partido que ella no quería, en fin. Pero cuando quise montar, los empleados públicos que están a disposición querían estar bien con ella, porque ella ahora tenía la cabeza. Entonces me boicotearon un poco. Como decir, digo, bueno, vamos a colgar esto, yo quería armar, yo tenía una pared de 10 metros de altura, llevé tela para hacer llamas rojas hasta arriba. Y entonces, y puse para poner la obra en el medio. Y entonces dije, bueno, ¿tienen escalera larga? Sí, pero el seguro no nos permite subir. Bueno, no suban, subo yo. No, tampoco no lo permite. Bueno, boicot. Estaba esperando a ver cómo sigue. Entonces dije, yo quiero, era todo luces tenues, yo quiero spots fuertes. No tenemos, ni podemos hacer. Entonces yo dije, acá hay que cambiar de técnica. Me fui a la panadería, me compré unos buenos pancitos, unos buenos fiambres, unas cervezas, y dije, bueno, ahora primero vamos a desayunar y después vamos a trabajar. Cambió así. Dije, me decían, pero con usted es divertido trabajar, vamos a hacer. Me consiguieron todo. Para esto de tal y tal caja sacamos plata, de esto sacamos tal y tal. Me hicieron todo. Son cosas que pasan. Cuando llego a Moscú, por ejemplo, la muestra en Moscú, pensá, era en el 93, recién terminó el comunismo, todo era todavía de la misma manera comunista, no habían aprendido 70 años de comunismo, no habían aprendido otra cosa. Entonces yo pregunté, vine con tiempo porque la muestra era grande para montar, digo, ¿acá cómo es? Yo necesito un electricista, una mujer para trabajo fuerte, una mujer para el trabajo suave y un hombre para ayudar a colgar. 4 personas. Me dicen, no señora, tiene 9 personas. Yo siempre con intérprete, ¿no? Tiene 9 personas. Digo, no sí, pero tiene 9 personas. Claro, empleados públicos tienen que ocuparse. Entonces dije, fenómeno, en vez de 3 días lo puedo armar en 2 días. Fenómeno, tengo un día más de libertad para... Y digo, ¿a qué hora abren? Supuestamente a las 9. Digo, ¿qué supuestamente? Supuestamente a las 9. Bueno, yo llego a las 9, todo cerrado, nadie. Y entonces digo, ¿y por qué no vienen? Le dijimos, supuestamente a las 9, empleados públicos. Bueno, empecé a darle a cada un trabajo y yo también me puse a trabajar. Y uno de los hombres le había dicho que me clave arriba unos clavos. Me tenían que armar una pared que necesitaba una división y me clave unos clavos y había que pintar esa pared. Y lo veo en la escalera todo el tiempo así, sobre el mismo clavo. Claro, hacía tiempo porque tenía que ocupar su tiempo. Nunca, en Argentina nunca había algo así. Estaban muy entrenados. Entonces le dije, ¿y por qué hace esto? Sí, hago esto. Y no se movía de ahí. Entonces digo, no, yo acá no trabajo, los voy a dirigir todo el tiempo. Y aparte de los 9, tenía cuatro piezas, o sea, 4 salas.
en cada sala una persona cuidadora. Eran mujeres que estaban en la silla generalmente leyendo, gente sumamente culta. Quedé maravillada de la cultura de la gente. Y entonces dije, bueno, los voy a dirigir. Bueno, evidentemente en un día y medio con 9 personas armé todo. En eso levanta la cabeza la mujer que estaba leyendo, me dice, en mi vida no vi trabajar tanto. ¿Cómo tenemos que aprender? Bueno, son esas experiencias. Cuando en Finlandia fue diferente. Eran unas salas divinas, me dijeron, ¿qué color quiere esta pared? ¿Qué color quiere esto? ¿Cómo quiere? Me cambiaron todas las salas a mi gusto. O sea, es muy diferente, eran muy variadas las experiencias. Bueno, eso era con esas experiencias. Fue muy divertido. La disfruté mucho. Y en Moscú hice los 4 elementos, ¿no? En Moscú, el director del museo me decía, me interesaría saber cómo de América del Sur ustedes interpretan los 4 elementos, porque nosotros, los 4 elementos, es algo fundamental en nuestra religión, claro, eran budistas, ¿no? Es algo fundamental en nuestra religión. Entonces le digo, bueno, me interesa muchísimo comparar. Claro, yo tenía los textos, por supuesto los tradujeron en ruso, y hice las visitas guiadas, siempre con intérprete. Y entonces al final me acerco al director y le digo, bueno, quiero aprender a ver qué es lo que me faltó. Me dice, somos totalmente iguales. Bueno, esto fue. Y bueno, después has tenido otras obras y hay una muy importante que es Los Arcanos en Seda. Sí, esta obra recibió su empujón en Moscú, porque cuando terminé con la obra, o sea, cuando terminaron las giras con la obra de los 4 elementos, o no terminaron, porque uno empieza la nueva obra cuando está girando. Entonces la obra todavía giraba y yo estaba ya en Buenos Aires y quería hacer una ópera textil, arte total. Quería mezclar danza, música, texto, palabra, textil, todo junto. Y quería retomar mi pasión por la ópera. Lo que sabía claro era el tema, o sea, es antes de la vida, el nacimiento, la vida, la muerte, después de la muerte. Son los temas que a mí siempre me han interesado y que indagué mucho. Y es el tema que me gusta expresar a mi manera, que otro piense diferente, tiene todo el derecho, pero yo puedo presentar mi forma. Entonces, cuando estaba en Moscú, yo ya tenía muchas cosas armadas, tenía un semi-guión, pero me faltaba el hilo conductor en qué lo armo. En Moscú yo estaba viviendo en la casa de los embajadores argentinos, Olima se llamaban. Amorosos, viví 3 semanas ahí, una cosa muy linda, ellos me armaron la muestra. Cuando regresamos de la inauguración del museo a la embajada, me dice el embajador, Silke, después de esto, ¿qué vas a hacer? Como diciendo, no puedes superar esto. Entonces dije, tengo ya el próximo plan. Si quieren saber, esta noche les cuento, pero tienen que tomarse más o menos 1 hora. Sí. Bueno, nos sentamos con una copita de champán, porque en la muestra tomaban vodka los rusos a lo loco. Y entonces nos sentamos ahí y empecé a contar. Y les dije, el tema es que todavía me falta el hilo conductor. Yo sé que quiero hacer todo este paseo por esos temas, pero no sé sobre qué lo cuelgo, cuál es el hilo rojo. Y entonces la mujer Liliana se levanta y me da un mazo de cartas de Crowley, de las cartas del tarot de Crowley. Nunca yo me había acercado al tarot, le tenía un poco de reserva, porque creo que mi alma sabía que me iba a acaparar.
Yo había estudiado astrología, reiki, todas las cosas, pero todo lo que era los arcanos y el tarot lo mantenía lejos. Entonces no tenía ni idea lo que eran los arcanos. Yo veo estas cartas y te aseguro, Mónica, esa noche soñé todo. Sabía que tenía que ser eso. No podía ser otra cosa. Yo soñaba escenas y escenas y escenas. Bueno, volví clarísimo que voy a hacer los arcanos. Y lo curioso es que yo ya había empezado uno que ya estaba con eso, con esa imagen. Bueno, y como yo no los conocía, pero con esta amiga que siempre salía a pintar, ella había estudiado los arcanos. Entonces, a medida que yo vivenciaba situaciones en mi vida cotidiana, me aparecían imágenes que me venían así, ya armadas, listas. Y entonces, cada vez que me vino una imagen, yo le preguntaba a mi amiga, ¿y esta de cuál arcano es? Ella me dice, uy, esta es tal y tal, esta es tal y tal. Bueno, y ahí empecé a trabajarlos. Y ¿sabes qué? Yo creo que hoy día los arcanos hablan, las cartas también, hablan tanto porque fue vivido por mí. Nadie me hizo hacer un dibujo para interpretar algo. Fue mi vivencia. Y así pasó que en un momento, yo quería hacer la ópera textil, en un momento las cosas surgen, como te digo, cuando tienen que ser, surgen. Yo había conocido en el interior una gran poeta, Florencia Guiraldes, nieta, sobrina de Ricardo Guiraldes, poeta maravillosa. Yo estaba trabajando en las cartas a un joven poeta y ellas trabajaban en lo mismo. De este lugar nos hicimos un vínculo hermosísimo. Y justo en esa época tenían este matrimonio, 5 hijos varones, y se mudan del interior a 3 cuadras de mi casa. Bueno, obviamente yo le fui mostrando lo que fui haciendo y Florencia me dice, Silke, vas a tener que escribir un libro, esto es tan interesante. Y digo, ¿cómo voy a escribir yo? Yo no sé escribir. Yo lo sé plásticamente, visualmente, te hago todo. Pero el lenguaje es lo que menos manejo. Entonces yo hacía así guías, porque digamos, en el interín, por supuesto, me busqué libros. Aparte, con mi formación de astrología, de numerología, yo hago muy fácil conexión con lo simbólico, porque tengo un stellium muy fuerte en casa 12. Entonces, o sea, tengo fácil al conocimiento. Y empecé a armarlo. Y empecé a explicar, o sea, dar una idea por qué cada uno existe y a qué se refiere. Y ella me dice, lo vas a tener que escribir. Entonces me dice, bueno, vos escribílo y yo después te lo ordeno. Ah, digo, qué bueno, eso es fácil. Entonces me puse a escribir rápido. A las 2 semanas se lo llevo y me dice, Silke, lamento decir, es un caos tan grande. No se puede hacer nada con esto. Bueno, digo, no, yo voy a poder. Justo estaba por salir con mi marido a Bariloche a viajar. Él no estaba tan bien de salud. Llegamos allá y él quería estar un poco más tranquilo. Y yo en el verano me tomé el cable carril arriba, ¿cómo se llama? El Cóndor, creo, de Bariloche, en el centro de esquí, que estaba abierto el bungalow. Me tomé una buena copa de champán, una de comida, y con todo el paisaje delante mío empecé a ordenar. En aquel entonces, con tijera, recortando y pegando, porque no había computadora. Imagínate, eso fue en el 95 más o menos. No existía la computadora. Era todo corte y pegue, corte y pegue.
Bueno, empecé a ordenar primeramente por tema, después bien hilvanado uno detrás de otro, y así seguí. Y cuando llego a Buenos Aires se lo muestro a Florencia, digo, mira lo que hice, por ahí me puedes ayudar a pulirlo. Entonces ella me dice, no, ahora podemos empezar a trabajar. Y como te dije, no sé escribir, yo creo que me entienden y por ahí no me entienden. Ella me empezó a leer frases, me dice, con esta frase, ¿qué quieres decir? ¿Esto, esto o eso? No, no, yo quiero decir aquello. Escribílo de vuelta y así me hizo ver dónde no se entendía. Y gracias a eso empecé a darme cuenta qué es lo que lee el otro. Porque hasta ahí era, si yo lo entiendo, está todo bien. Pero cuando uno escribe un libro, lo tiene que entender el otro. Bueno, y ahí así salió mi primer libro escrito por mí. Después de ahí hice varios guiones para las películas, etcétera, muchas pequeñas cosas, hice las cartas, hice los pequeños textos para las cartas. Y más adelante quería plasmar en libro mi conocimiento de creatividad. Siempre seguí dando talleres de creatividad. Y te cuento por qué. Bueno, primeramente porque me fascina, pero yo también en un momento me di cuenta por qué me fascina. En una de las regresiones hace años atrás, la persona que me regresa me dice, pone por escrito antes qué preguntas tienes a la vida. Y yo entonces, ¿cuál es mi misión en esta vida? ¿Por qué hice esto? O sea, puse 3 preguntas. Porque vos cuando estás en trance, yo te las voy a hacer y vas a recibir las contestaciones de tu guía espiritual. Bueno, yo estaba totalmente en trance, ella me hace las preguntas y cuando me pregunta, ¿para qué nací? ¿Cuál es mi misión en esta vida? Clarísimo era para ser creativo. Bueno, y ella quería seguir. Y digo, pará, me siguen hablando. Y me dicen, para darle oportunidad de ser creativos a otros. ¡Wow! Y entonces ella quería decir, yo, pará, sigue hablando. Y me dice, elegí muy bien con quién te rodeas. Tiene que ser personas con tu vibración. Las otras te hacen daño. ¡Wow! Bueno, estaba muy claro. Bueno, a partir de ahí hice eso. A partir de ahí, y entonces yo supe por qué mi pasión por enseñar. Porque realmente llegó a ser una pasión de tener ganas de transmitir para que estas personas que por ahí son sumamente talentosas, pero están inhibidas, sino poder ser lo que uno quiere expresar, recibir del universo y animarse a alargar y hacer faltas y equivocarse. Finalmente es el kilometraje el que te hace avanzar. Así nomás, fácil no la tiene nadie. Hay que hacer y hacer. ¿Y ahora con qué proyecto estás? Obra inmersiva. O sea, la ópera textil al final no se pudo hacer. En Estados Unidos me ofrecieron Avery Fisher Hall en el Lincoln Center, pero ahí me di cuenta, me dijeron, hoy tenés, cuando se va el público, te damos la sala, mañana a las 8 sube el telón y tienes a todo listo. Y ahí, claudiqué, me falta conocimiento, team, equipo, dinero, de todo. Entonces ahí dije, no, esto fue demasiado grande para mí y ahí quedó. Pero el arte total sigue presente en mí, sigue presente siempre. Me gusta esa interrelación entre música, vivencia, palabra, sensación. Y seguramente ustedes todos vieron lo de Van Gogh en París. Bueno, eso quiero hacer. Hice ya un pequeño demo, de eso me junté 2 socios,
conductores que saben hacer la parte tecnológica, y ya el año pasado en Suiza, en el mejor lugar de Suiza, Kunsthalle Zürich, lo presenté como proyecto en la primera exposición después de la pandemia, pero todavía no, también recibí de la ciudad de Buenos Aires el mecenazgo, o sea, a todos les interesó, pero no hay salas todavía acá en Argentina, no hay, se necesita una sala con muchos proyectores. Bueno, en esa pandemia seguí escribiendo el guión, ya tengo todo el guión escrito, cómo se deforma cada imagen, cómo entra, de dónde viene cuál, cómo. Yo quiero transmitir el sentido de los arcanos, porque no va a ser una muestra visual nomás, sino una muestra con contenido, donde el que entra sale con la certeza que su vida tiene sentido. Y eso es lo que quiero transmitir. ¿Cómo viste vos la evolución del arte textil en tu persona y con las colegas que tuviste dentro de Argentina? Tiene su propio camino. Yo te cuento, en verdad nunca encajé bien, porque lo que yo hacía, yo siempre con mi técnica y mi forma y lo que yo veía, lo que expresaba luego en la obra, eran mensajes. Cuando yo empecé con el arte textil, la idea y el rumbo era que los textiles, el material hable por sí mismo, que la fibra sea el mensaje. Y yo nunca entré en esa, porque no, de alguna manera, no apoyé lo que ayudaba a diferenciar a la artesanía del arte textil, que era el gran tema en aquel entonces, porque yo seguía haciendo imágenes. Y la idea era que el material hable por sí mismo, donde aparecieron obras maravillosas, muy lindo camino, cada vez más abierto, cada vez se abría más. Y te cuento, cuando yo tuve una muestra individual en Polonia, en Łódź, ¿no? Y cuando también de los 4 elementos. Y en el museo, cuando hablé con Sawicka, con el director del museo, me decía, en este momento, acá evidentemente el arte textil más fuerte es el de Polonia. Fue la cuna y toda la zona, la cuna del arte textil contemporáneo. El segundo más fuerte es Estados Unidos y el tercero más fuerte es Japón y Argentina. Ja. Y entonces le dije, ¿y por qué no estamos más invitados a las bienales? Y me dice, nosotros estamos muy enojados y muy frustrados con Argentina, porque cada vez mandamos la carta para que nos manden artistas y ni siquiera nos contestan. Pero yo le dije, ay no, tiene que mandarlo al CAT. El CAT es el que manda a las personas y el CAT es que junta a todos los socios, a todos los artistas textiles y generosamente informa a todos, no tiene límites. Bueno, y desde entonces funciona otra vez, que cada 3 años estamos invitados. Bueno, el próximo año de ahí fui invitada. ¿Y qué me parece el cambio? Es el cambio natural que está pasando. Hay un llamado Zeitgeist, vivencia del mundo. Lo que estudié en Viena fue la materia que más me flasheó. Y el arte textil está desplazándose a otros rubros. Cada vez es más arte general, es escultórico, se abre, ya no es tan textil. Para mí, el único miedo es que si nos abrimos demasiado a otros temas, en algún momento desaparece como arte textil y se va, nos vamos, se murió. Porque entonces ya está integrado o en la escultura o en nuevos soportes o en otras categorías. Yo creo que si queremos mantener el arte textil que tanto luchamos para conseguirlo, tenemos que mantener en forma
contemporánea algo del tejido. Si no, en algún momento no tenemos más razón de existir. Ahora, por otro lado, yo digo, nosotros le pusimos el nombre arte textil. Primero se llamaba tapices, después arte textil. Y ahora digo, uno puede poner un nombre antes de que suceda el avance. Quizás es al revés. Quizás nos dimos un título, un nombre, y recién la historia le va a dar un título nuevo. ¿Qué sabemos? Yo creo que tiene que tomar su rumbo coherente, lógico, lo que les nace a los artistas, que sean sinceros con lo que quieren expresar, que no se plieguen a modas, sino que sean auténticas con lo que quieren expresar. Entonces va a sobrevivir. Usted nombró al CAT. ¿Cuál fue Sí. su participación dentro del CAT? Al principio no me perdí una sola reunión. Me encantó. Me encantó, hicimos mucho, armamos muchas muestras, colaboré en lo que pude y la verdad que lo sacamos a flote. Fui uno de los primeros que estuvo, ya estaba fundado el CAT como fundación, pero yo ya había empezado a exponer tapices antes de esto, o sea, yo estaba en todo este movimiento. Y no fue siempre fácil, porque en una institución de tal índole se juntan las personas que tienen un mismo camino, una misma profesión, pero no porque realmente sean amigos y compatibles. Entonces, obviamente suceden estos roces de personas que supuestamente tiran al mismo lado, pero por ahí tiran hacia otro lado. Sucede. Pero tengo que decir que dentro de las personas maravillosas que conocí, dentro de los socios del CAT, siguen siendo grandes amigas mías, ya no todas viven, grandes amigos míos, amigos de la vida. No los hubiese conocido si no hubiese existido el CAT. Yo le agradezco mucho. Generalmente mis muestras las hice sin el CAT, no las necesitaba. Participé en grupales, pero no era, yo no lo necesité para salir al mundo. Pero sí me gustó la contención, las charlas, las miles de charlas que tuve con Silvia Siburger, Alicia Silvan, Beatriz Pongliani, María Sara Piñeiro, que hablamos qué es la creatividad, qué es el son, cómo se crea. Todo eso, tuvimos charlas y charlas y charlas, lindísimas. Y esas tantas charlas y tantas con otros, digamos, con otros profesionales, ya sean músicos o poetas, como digo, mi amiga Florencia Guiraldes, me incentivó a escribir después el libro sobre creatividad. Ese es el otro libro que escribí. Y ahí también me busqué una socia, porque como no sé escribir bien, y me busqué una socia que aprendió creatividad para empresas, Alejandra Benítez, y lo escribimos de a dos. Y tuvimos una experiencia muy interesante, que la creatividad en ambos rubros, ya sea la empresa o la de artistas, básicamente la energía es la misma, pero las palabras son diferentes. Usamos otro vocabulario, es lo único que cambia, pero el hecho, el fenómeno es el mismo. Se llama Testigos o Protagonistas el libro. Me lo editó el Malva. Usted la nombró a Silvia Sieburger, Sí. Y ella contó una experiencia con Nati Petrosino. Sí. La conoció a través mío. Por eso, ¿nos Sí. quiere contar usted? Bueno, es otra, ¿Cómo la conoció? Sí, en Rusia, en Moscú. Vivió conmigo en la embajada argentina y mira qué interesante. Yo digo, el cielo siempre te manda lo que necesitas. Yo estaba escribiendo el guión antes de la vida, el nacimiento, la vida, la muerte y posvida. Ella había hecho una experiencia fascinante de muerte, pero una muerte real, anulada, y retomó su cuerpo y siguió viviendo. Ella antes
era top modelo y actriz, y cuando cuando murió, le dijeron, vos no cumpliste para lo que naciste. Toma tu cuerpo otra vez y cumplí con tu misión. Y ella dice, no, 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 acá está, es maravilloso, no quiero volver. Y entonces estos seres, que ella dice que fue Jesús, cada uno cree en lo que quiere, y entonces estos seres le dijeron, pero entonces fíjate cómo sufre tu marido y tus hijos, aunque sea volver para decirles que la muerte no existe. Y ahí retomó su cuerpo y cambió su vida rotundamente. Ella vivía en Bahía Blanca. Empezó a abrir un hogar para los más necesitados. Tenía un cotolengo, un lugar para mujeres golpeadas. Todo toma y traiga, ni un solo papel, ni una sola administración, ni un solo recibo, ni un solo documento, ni una sola escritura. Todo el mundo le llevaba. Porque cuando uno está en su energía, las cosas vienen. Y siempre seguimos hablando, cada tanto. Sí, ahora recibió el premio de la paz. La hermana Nati Petrosino se llama. Bueno, y ahí yo estuve hablando mucho con ella y la verdad que era el tema que a mí me fascinaba. A la mañana mi muestra no estaba abierta y ella estaba en Rusia para enseñarle a los rusos cómo ayudar al prójimo, porque con 70 años de comunismo el gobierno se había ocupado de todo y no sabían cómo ayudar cuando todos eran pobres. Entonces ella fue y les enseñó. Bueno, fueron muy lindas experiencias y nos seguimos viendo. Después venía mucho a mi casa y ahí se la presenté a Silvia Siburger, que ella hizo una experiencia muy interesante con ella y después se independizó y trabajó por su cuenta y hizo una labor maravillosa, maravillosa. Has tenido muchos premios y queríamos que nos cuentes cuáles fueron los más significativos. Te cuento un premio. Había una invitación de Francia, en Borgoña, Morvan, que habían propuesto un concurso internacional. Y yo quería mandar, me había mudado de una casa a otra. Y la carta quedó en la casa anterior y no me llegó a mí. Cuando yo la recibí, faltaban 10 días para la fecha de entrega. Digo, ay, yo quiero mandar, tenía la obra, quería mandar. Yo, ¿cómo hago? Ya hacer exportación temporaria no puedo. ¿Cómo hago? Y casualmente me fui a una amiga mía masajista, necesitaba unos masajes, que era vidente. Y me dice, Silke, ¿a vos qué te pasa? Estás con un proyecto y estás muy angustiada. Yo veo una persona de tal y tal y tal índole que te va a resolver tu tema. Bueno, era muy evidente, ¿no? Yo justo iba a ir al centro después de ahí, a Air France, para ver si soluciono algo. Tenía que mandar la obra con la propuesta. Y llego a Air France y me dice, quiero hablar con el mandamás, con el jefe. ¿Usted tiene cita? Sí, sí, yo tengo que hablarle. Entro en la oficina y era la persona que ella me había descrito. No es loco. Entonces le cuento lo que me pasó, que me había mudado y es un concurso y necesito que alguien me lleve la obra. Dice, no puedo mirar, no puedo hacer esto para no se puede mirar quiénes van a viajar y pedirles un pedido. Y al final, no sé cómo, dice, tráemelo mañana. Yo voy a ver, en alguna manera te lo voy a llevar. La obra llegó a Francia y saqué los 2 primeros premios. La obra más creativa, más interesante y la obra mejor realizada. Bueno, otro premio que a mí realmente me emocionó muchísimo, que mis colegas del arte me hayan elegido el premio a la trayectoria de APA, Artistas Premiados Argentinos. O sea, que me hayan elegido entre todos los pintores, escultores, o sea, todos los plásticos. En el 2009 me eligieron como merecedora del premio a la trayectoria.
Y eso que mis propios colegas me hayan elegido, la verdad, me emocionó muchísimo. Eso fue el premio que más me emocionó. Y después hubo muchos otros, en fin. Pero te cuento, yo nunca trabajé para exponer. Yo trabajé para lo que me venía, lo que necesitaba hacer. Y cuando venía una muestra y yo tenía una obra más o menos que entraba para eso, la mandé. Nunca fui de las artistas, bueno, es el salón en tal, voy a armar una obra para ese salón. Nunca fue mi idea porque me gusta el trabajo. Y participé en muchísimos salones, saqué muchos premios. Bueno, ahí está. Bueno, ¿querés contarnos algo más que no hayas dicho, que no te haya preguntado? Muy lindo fue hacer las tablas de Enoch, por ejemplo. Después de los arcanos, hice la serie de las tablas de las claves de Enoch. Ya no es textil, sino es un backlight. Como yo veo luz, color, entonces me interesa transmitir ese color luz. Empecé a estudiar todos los antiguos libros de quién es Enoch y realmente junta en una visión cósmica las letras, en este caso las letras hebreas, los signos de la astrológicos, los colores, los números, la quiromancia, o sea, y todo eso hice 4 tablas grandes de 1,30 m por 1,20 m, en conjunto con pirámides transparentes, tipo vitró, mochas, y las expuse una sola vez en el Museo de Arte Decorativo. Es muy loco. Lo quise hacer porque me fascinó el tema, pero no es una obra, digamos, ni vendible ni mostrable fácil. Después empecé a estudiar cine, hice varias películas porque hacer filmar me salía muy caro, entonces empecé a aprender, me fui a la Universidad de Cine, me compré una pequeña filmadora y empecé a filmar. Y bueno, así, ese otro tema que me fascinó, la filmación y la edición, me reencantó, pero no soy de la generación de las computadoras de hoy y hoy día ya es muy, muy difícil para mí. ¿Y qué películas hiciste? Sobre mi trabajo, filmé mis muestras de los arcanos. Tuve una muestra muy linda bueno, una era acá en Buenos Aires en el 98 de los arcanos, donde ya mezclé teatro. Bueno, te cuento, cuando no salió la ópera textil, dije, bueno, lo voy a hacer dentro de las muestras. Y en la primera muestra, la primera que inauguró con los arcanos, que fue en el 98, con la obra de los arcanos, pedí a un coro que se pusieran todos mis trajes de ángeles, que tenía 30 trajes de ángeles, que se pongan una vela en la mano y salgan de una piecita cantando, y una amiga mía iba adelante y sacaba a la gente para que para la inauguración no hay que decir, bueno, ahora vamos a hablar, sino salían cantando y sucedió un fenómeno. Acá estaba toda la gente hablando y ahí veían y se callaban y otros miraban, ¿qué pasa? Y de repente seguían caminando todos y al final se pararon en el medio, terminaron cantaron otro tema más, y con eso, con ese silencio y con ese clima lindísimo, empezó la inauguración y habló el director, la secretaria de Cultura y yo, etc. Y también armé otras partes ya con los trajes sobre muñecos, algunos estaban actuando. Y bueno, y después en Córdoba me dieron el Museo Carafa completo, de punta a punta. Entonces, en las salas de entrada armé cielo y tierra, en un lugar todo sobre caños y muñecos y cabezas y danzas en el cielo. Armé todo lo que son los trajes, lo mundano, y en el otro lugar armé sobre personas, digamos, sobre cabezas con hombros, los trajes de ángeles, hice una pirámide de ángeles. Entonces, entre ellos dos, la gente entraba entre este espacio, y de ahí entraba a la sala. Y abajo
eran las películas que yo hice, porque las películas siempre las mostraba ahí. Y ahí fue tan impresionante porque antes de mí había expuesto Picasso y tenía 4 semanas. A mí me dieron 3 semanas. ¿Y sabes qué? El público mi público superó el público de Picasso. Fue un éxito total, fue maravilloso. Y ahí también le pedí al coro de la universidad que me haga pata y le pedí a los hombres que se visten de trajes de ángeles. No era tan fácil, pero me hicieron caso. Y sí, hice lo mismo. O sea, de la pirámide que había montado, adelante estaban vestidos seres vivos que iban a cantar, después se juntaron otros más y caminaron por la sala para tener ese efecto de silenciar. Y bueno, y ahí fue impresionante la parte de visitas guiadas, explotó. Después hice otra muestra en interín, hice una en Miami, en parte, no más, no tan grande, y después hice otra en Rosario, que me pidieron para uno de los grandes galpones del puerto, convertirlo en espacio de arte, porque vieron que lo mío atrae mucha gente para hacerlo, darle presencia. Una empresa que arma ferias me invitó. Era una manzana. Me dieron el plano, yo armé, era una manzana. Bueno, a mi lugar me han llamado, entonces ahí no solamente la muestra, sino hice un espacio grande para entrar y ya tenía todos los afiches grandes de las muestras anteriores pegadas ahí. Y después a la derecha ellos habían puesto un pequeño café y ahí entrabas a la gran sala de los arcanos y entre medio yo colgué los ángeles, había tenido muchísimas telas celestes y los puse en el cielo, todos ahí, y armé escenas con mis trajes. Por ejemplo, el arcano 3, que es la Pachamama, le puse a un muñeco el traje, estaba sentado ahí con la panera, con el trigo y todo esto, y las diferentes escenas lo armé con muñecos. Y algunos días los tomaron actores. Entonces interactuaban con la muestra. Y también hice la serie de, bueno, como para mí la parte de los chakras, los puntos energéticos en nuestro cuerpo son muy importantes y participan en todos mis eventos. Entonces yo hice 7 trajes, pollera plato, de los colores de los chakras y se los pusimos allá los bailarines y entre toda la sala bailaron. Bueno, eso fue ahí. Después en Mar del Plata. En Mar del Plata fue muy loco porque me dieron un montón de actores, una trapecista, músicos y bailarines de ballet, o sea, danza. Y ahí armé todo. O sea, si bien no hice la ópera, hice todo el movimiento. Ahí escribí un guión para que los actores interactuaran con el público, les preguntaran cosas, les contaran, o sea, dentro de su rol del que tenía, ¿no? Y eso lo hice también acá en Buenos Aires, en Arte Va, también una vez hice, o sea, seguí haciendo cosas, o sea, no paro. ¿Usted trabaja sola en sus obras o tiene personas que la ayudan? Ni loca dejo meter mano, es mi placer. Mi obra no quiero que la toquen. Ahora te cuento, una vez estaba haciendo la obra de los 4 elementos, hace muchos años, y yo tuve que ir al Centro Cultural Recoleta porque había un tema, no me acuerdo qué. Entonces le digo a esta secretaria mía, que era una divina, por favor, planchame este tapiz. Yo normalmente no le daba esto. Cuando regreso, el tapiz tenía manchas quemadas así de grandes. Y ahí dije, ¡ja! Silke, siempre decís que hay que ser libre y creativo. ¿Qué hago con esto? ¿Me voy a frustrar? No. ¿Qué hago con esto? A mi lugar me han llamado. Eso para mí era el desafío. Y entonces yo ya estaba trabajando en ese tiempo
con poner tela abajo y pespuntear encima, pero era algo muy, muy dirigido. Entonces dije, bueno, tiño otras telas, las pongo, coso tanto con la máquina que no se ve más nada. Total, soy yo la que hace el tapiz. Y ahí salieron mi técnica nueva que después seguí haciendo. Son cosas, hay tantas cosas que uno recuerda. Sí, es muy interesante escucharte. La verdad que tenés una historia de vida muy rica. La más fascinada soy yo misma, porque es mi vida y la pude vivir así. Y no puedo tener más que agradecimiento a la vida.